Muy buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesor, si se escucha. Gracias, Camila. Eh, bien, déjenme iniciar la grabación, por favor. Bien, ahí se inició la grabación y hoy día, vamos a continuar conversando en lo relativo a el principio de eh, juridicidad o legalidad que ya veníamos tratando la semana pasada, en solamente una hora, ¿verdad?, que tuvimos de clase el día jueves, y la semana anterior. Recuerden ustedes que habíamos, en una primera parte de los contenidos, habíamos tratado de delimitar, de conceptualizar, de determinar normativamente en qué consiste ese principio de legalidad o de juridicidad. Y luego, muy brevemente, el día jueves pasado, intentábamos, bueno, revisar en términos generales cómo se produce la infracción a la juridicidad vigente, es decir, tres grandes, todo esto aún en el plano de lo general, tres grandes eh, formas cómo puede producirse el quebrantamiento, la infracción de la juridicidad vigente. Y en tercer lugar, lo que nos correspondía revisar entonces eran las consecuencias jurídicas que producía o que produce la infracción, el quebrantamiento de ese principio de juridicidad o de legalidad, muchachos. Y es que, claro, si en definitiva la juridicidad vigente, este principio, no es debidamente observado, respetado, y finalmente se produce el quebrantamiento de este, ya sea por violación directa y frontal del ordenamiento jurídico, ya sea por inactividad o ya sea por actividad tardía, ¿cierto? Que eran las tres formas, grandes formas de que podía producirse la violación de la juridicidad. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas que se van a producir? Y fíjense ustedes que respecto a las consecuencias jurídicas, y esto entiendo también, se los alcancé a comentar, tanto los incisos finales del artículo 6 y 7 de la Constitución, como la parte final del artículo 2 de la ley 18.575 refieren a consecuencias. De hecho, el artículo 6, inciso final, ¿verdad?, nos va a decir que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Por su parte, el artículo 7, inciso final de la Constitución, nos va a decir que todo acto en contravención a este artículo es nulo, ¿verdad?, y generará las sanciones y responsabilidades que determine la ley. Finalmente, muchachos, el artículo segundo de la ley 18.575, en la parte final, nos dice lo siguiente: todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes. Ya a partir de esto nosotros podemos entonces apreciar cómo es que hay ciertos efectos jurídicos, ciertas consecuencias que se producen o que se pueden producir a partir
de la violación o del quebrantamiento del principio de juridicidad. La pregunta es, bueno, ¿cuáles son esas consecuencias? Y así entonces, aquí, nosotros distinguíamos, ¿se acuerdan? Una distinción que es dogmática, es decir, no es una distinción que sea de naturaleza normativa, positiva, sino que es dogmática. Y vamos a diferenciar entre consecuencias positivas de la infracción del principio de juridicidad, consecuencias negativas de la infracción del principio de juridicidad. Y las consecuencias negativas, a su vez, las vamos a diferenciar entre consecuencias negativas consecuencias negativas respecto del órgano y consecuencias negativas respecto del acto. Y consecuencias negativas respecto del acto. ¿Ok? Vamos primero entonces, muchachos, a las consecuencias positivas. Y tenemos que preguntarnos entonces, bueno, ¿a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de consecuencias positivas? Cuando hacemos alusión a las consecuencias positivas, chiquillos, estamos pensando en todas aquellas instituciones, acciones o mecanismos jurídicos previstos para reaccionar frente al quebrantamiento de la juridicidad por parte de un órgano de la administración y con ello restablecer la juridicidad quebrantada. Repito, estamos hablando de todo tipo de instituciones, acciones, mecanismos jurídicos, instrumentos jurídicos, previstos ¿para qué? Para que frente al quebrantamiento de la juridicidad, nosotros los afectados podamos hacer algo, ¿verdad? En pos de restablecer esa juridicidad quebrantada, volviendo a canalizar todo en el fondo bajo el marco del ordenamiento jurídico, muchachos. Ahora, estas consecuencias positivas son, no les quiero decir infinitas, pero sí muy numerosas. Y a lo largo del curso, en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo muchas de ellas. Pero hablemos de algunas, por lo menos ejemplifiquemos con algunas. En primer lugar, muchachos, bueno, nosotros, frente a una infracción del principio de juridicidad por parte de un órgano u organismo de la administración, la primera consecuencia positiva con la que podemos encontrarnos, no digo que siempre, pero podemos, ¿verdad?, encontrar, es una acción de protección de garantías constitucionales. Artículo 20 de la Constitución. Obviamente, en la medida de que se den los presupuestos de esa acción u omisión, ilegal o arbitraria, que afecte, es decir, amenace, perturbe o prive del legítimo ejercicio de los derechos que se encuentran mencionados en el artículo 20 de la Constitución. En la medida que se dé esa hipótesis normativa, ¿verdad?, que ustedes conocen o deben conocer de derecho constitucional, bueno, obviamente podríamos utilizar la acción de protección como un mecanismo, ¿verdad?, para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.
¿verdad? Interponiéndola ante la Corte de Apelaciones respectiva, sin perjuicio de la apelación posterior ante la Corte Suprema. Ahora, alguien, muchachos, por favor, no quiero que piensen de que siempre y en todo caso la acción de protección va a ser el mecanismo que me va a servir. No, estoy diciendo que es una opción, una alternativa de consecuencia positiva que puede ser utilizada, pero en la medida de que el hecho en concreto, la situación en concreto, haga procedente la acción de protección de garantías constitucionales. ¿Ok? Vale decir, no cualquier ilegalidad, no cualquier arbitrariedad me va a servir, o más bien la voy a poder contrarrestar a través de una acción de protección. Necesito que además de la ilegalidad o la arbitrariedad exista una afectación ilegítima a alguno de los derechos y garantías del artículo 20. Si ello se da, obviamente, yo puedo, ¿verdad?, tomar esta acción constitucional de naturaleza cautelar, utilizándola como una acción contenciosa administrativa, aunque no lo es en origen. Es decir, la acción de protección no es que nazca, surja en la Constitución del 80 como, bueno, y antes en el Acta Constitucional número 3 del año 1976, pero no es que nazca, que surja como un mecanismo, una acción destinada a controlar a la administración del Estado. Esa no es su finalidad. Su finalidad es tutelar el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales, ya sea que estos puedan ser afectados por el Estado o por los particulares. ¿Ok? Pero pese a no ser en su origen una acción contenciosa administrativa, repito, ¿se puede utilizarla como tal? Sí, la medida que se cumplan, ¿verdad?, los presupuestos normativos que la hacen procedente, que la hacen viable. Otra consecuencia positiva. Pensemos en otra acción que está prevista en la Constitución. La acción de amparo habeas corpus, artículo 21 de la Constitución. Alguien estará pensando inmediatamente, a ver, pero esa acción incide en materia de libertad personal y seguridad individual. En definitiva, es eso lo que protege. ¿A qué punto esa acción me sirve como una consecuencia positiva frente al quebrantamiento del principio de juridicidad? Bueno, nuevamente, muchachos, no digo que esta acción va a servir siempre y en todo caso, pero fíjense ustedes que en muchas ocasiones quien puede afectar la libertad personal o la seguridad individual de una persona son organismos administrativos. Piensen ustedes que Carabineros de Chile son parte integrante de la administración del Estado. Policía de Investigaciones de Chile es parte de la administración del Estado. Y a nadie le cabrá ninguna duda que son ámbitos, ¿verdad?, de actividad particularmente sensibles, donde puede, ¿verdad?, producirse una afectación a la libertad personal y a la seguridad individual. Gendarmería de Chile, muchachos. Gendarmería de Chile también es un órgano, un organismo más bien, que integra la administración del Estado. Y también puede, obviamente, ver afectada, o afectar más bien,
la libertad personal o seguridad individual de una persona. Y ahí entonces la acción de amparo habeas corpus se constituye en un instrumento que obviamente, lo mismo que dijimos en el caso de la protección, en la medida de que se cumplan los presupuestos que la hacen procedente de conformidad con el artículo 21 de la Constitución, obviamente puede ser utilizada como una consecuencia positiva, es decir, como una acción para reaccionar frente al quebrantamiento de la juridicidad vigente. Repito, en la medida de que se cumple el presupuesto previsto para la procedencia o viabilidad de esa acción. Otro ejemplo, y ahora busquemos una acción que no esté a nivel constitucional, sino que esté regulada a nivel legal. La acción de amparo económico, que ustedes habrán estudiado o al menos escuchado. La acción de amparo económico, una acción de carácter legal, que está reconocida en la ley, no en la Constitución, específicamente en la ley 18.971, ley 18.971, que contiene esta acción en su artículo único, en un artículo único. Es una acción que tiene por objeto tutelar o cautelar la garantía del artículo 19, número 21 de la Constitución. 19, número 21 de la Constitución. Es decir, el libre ejercicio de actividad económica. ¿Puede servirme entonces una acción de amparo o habeas corpus? Perdón, ¿qué estoy hablando? Es la hora y el sueño. ¿Puede utilizar una acción de amparo económico, perdón, ahí sí, como una acción para reaccionar frente al quebrantamiento del principio de juridicidad? Y la respuesta nuevamente es la misma. Si es que el hecho, la situación específica, configura los presupuestos de viabilidad de una acción de amparo económico porque el organismo está afectando ilegítimamente la libertad económica o porque el organismo estatal está interviniendo, por ejemplo, en actividades empresariales sin contar con una ley de quórum calificado que lo autorice, o porque está interviniendo en actividades empresariales haciendo ejercicio de prerrogativas, de potestades que no debiera, porque está sometido al derecho común, bueno, en cualquiera de esos casos, obviamente, es posible, ¿verdad? Intentar reaccionar frente a esa situación de quebrantamiento del ordenamiento jurídico a través de una acción de amparo económico. Muchachos, desde el punto de vista de las acciones como consecuencias positivas de la infracción al principio de juridicidad, hay muchísimas, y repito, no es la idea aquí agotar la revisión de todas y cada una de ellas porque son numerosísimas. Podríamos estar aquí todo el semestre y quizás todo el año hablando de consecuencias positivas. En la medida que avancemos en el curso vamos a ir viendo, ¿verdad? Y estudiando acciones, instituciones, mecanismos jurídicos que precisamente nos permiten reclamar, reaccionar frente a un estado de quebrantamiento de la juridicidad con el objeto de restablecer el imperio del derecho quebrantado. Ahora, ojo, no solamente son acciones procesales como acciones jurisdiccionales, hay otras instituciones. Un ejemplo, tenemos un último ejemplo de consecuencia positiva, es el silencio administrativo. Silencio administrativo, espero que les suene.
El silencio administrativo, muchachos, es una institución que opera sobre la base, les diría yo, de dos elementos. Transcurso del tiempo más la inactividad de la administración. Esos son los dos elementos que configuran esta institución del silencio administrativo. Repito, es el transcurso del tiempo más la inactividad de la administración. Fíjense ustedes que el legislador, el año 2003, en la ley 19.880, ley de base de los procedimientos administrativos, va a regular en términos amplios el silencio administrativo. Con anterioridad estaba regulado en algunos cuerpos normativos, pero de manera específica, puntual. La ley 19.880 tiene el mérito de regularlo en términos generales. Y ojo, porque lo va a regular tratando de equilibrar dos efectos. Silencio administrativo positivo, es decir, transcurrido el plazo legal para resolver sin que el organismo se haya pronunciado, la solicitud del interesado se entiende aceptada, silencio positivo, y también el silencio negativo, es decir, transcurrido el plazo legal para resolver sin que el organismo de la administración se haya pronunciado, la solicitud del interesado se entiende rechazada. La regula Profe, buscando el equilibrio. ¿Sí, Camila? una pregunta respecto de eso. Si nosotros vimos la semana pasada que la inactividad es precisamente cómo se produce una violación, ¿de qué manera entonces el transcurso del tiempo y la inactividad van a ser una acción para resguardarlo? Bien. Es una buena pregunta. Porque claro, nosotros incluíamos, ¿verdad?, que la inactividad o que la actividad tardía era una infracción del principio de juridicidad. Entonces, Camila razonablemente dice, oiga, pero si el legislador en definitiva le va a atribuir efectos a esa inactividad, ya sea efectos como silencio positivo o como silencio negativo, bueno, parece que le está diciendo a administración, usted no se preocupe, si quiere no resuelva dentro de plazo, total, yo como legislador le atribuyo efectos a su silencio, a su inactividad. No, no hay que leer así, Camila, la institución del silencio administrativo. Ustedes tienen que leerla desde la siguiente perspectiva. Estamos claros, porque así lo dijimos, con que la actividad tardía o la inactividad de la administración es una infracción al principio de juridicidad, y lo es porque recuerden ustedes que el artículo 3 y 28 de la ley 18.575 nos hace desprender de que la actividad administrativa, la función administrativa, consiste en la satisfacción, ¿verdad?, de manera, o más bien, satisfacción de necesidades colectivas, de manera permanente, regular y continua. Permanencia, regularidad, continuidad. Entonces, la obligación desde el punto de vista legal para la administración es resolver, es pronunciarse, es actuar y es hacerlo dentro de plazo legal previsto para ello. Pero ¿qué ocurre, muchachos? Que la administración podría no resolver, no pronunciarse. ¿Eso implica una infracción al principio de juridicidad? Sí. Pero el legislador establece el silencio administrativo en beneficio nuestro.
no está mirando a la administración, nos está mirando a nosotros como administrados. Es decir, es para nosotros que se reconoce el silencio administrativo, no para la administración. Ahora, alguien me dirá, bueno, profesor, entonces, ¿qué consecuencia produce? Bueno, obviamente, si usted resuelve fuera de plazo, como administración me refiero, por lo pronto hay responsabilidad. Responsabilidad de ese órgano que debía resolver y no lo hizo. Y vamos a ver que esa es la consecuencia negativa respecto del órgano. ¿Ya? Pero no quiero que miren el silencio administrativo como una institución en la cual el legislador le dice a la administración, no se preocupe, usted no haga nada, no se pronuncie porque yo le voy a dar efecto. No, el legislador le dice, administración, usted pronúnciese. Y si no lo hace, vienen consecuencias jurídicas. Pero para nosotros, una consecuencia positiva, como podemos enfrentar esa situación, es a través de la aplicación de estas reglas que estoy explicando. No sé si se entiende, Camila. Sí, profe, muchas gracias. Gracias a usted. Y dicho esta explicación, entonces, fíjense ustedes que lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, pero ¿qué significa que opere el silencio administrativo? Ya sea positivo o negativo, es decir, ¿qué efectos produce? Les repito, muchachos, está previsto en nuestro beneficio, no a favor de la administración. La obligación legal de la administración es siempre pronunciarse dentro de plazo. Pero si no lo hace, nosotros tenemos este mecanismo, esta institución, para reaccionar frente a ese quebrantamiento de ordenamiento jurídico. ¿Y qué efectos produce el silencio administrativo? Produce los mismos efectos que si se hubiera dictado el acto administrativo expreso. O sea, los mismos efectos que si se hubiera dictado un acto administrativo aceptando o rechazando la solicitud. Así lo dice el artículo 66 de la ley 19.880. Nos dice el artículo 66, efectos del silencio administrativo. Los actos administrativos que concluyan por aplicación de las disposiciones de los artículos precedentes tendrán los mismos efectos que aquellos que culminaren con una resolución expresa de la administración, desde la fecha de la certificación respectiva. Aquí el artículo comete una imprecisión, porque dicen los actos administrativos. No, en realidad debiéramos leerlo como los procedimientos administrativos que concluyan por aplicación de las disposiciones de los artículos precedentes, y los artículos precedentes refieren al silencio positivo y silencio negativo, tendrán los mismos efectos que aquellos que culminaren, es decir, que aquellos procedimientos que terminaren, que culminaren, con una resolución expresa de la administración, con un acto administrativo expreso, desde la fecha de la certificación respectiva. ¿Ok? Ahora, ojo, el legislador además, ¿qué es lo que hace? Regula silencio positivo y silencio negativo, es decir, trata de equilibrar, muchachos, la situación. ¿Por qué? Porque ustedes comprenderán que si el silencio positivo apareciera regulado en términos tremendamente amplios, sería desastroso para la administración. Nosotros estaríamos todos los días posiblemente efectuando solicitudes a organismos públicos. ¿Qué sé yo? Voy a inventar. INP, concédame una pensión de gracia. No. Concédame una pensión de gracia. No. Concédame. En algún momento es probable que el organismo no se pronuncie dentro del plazo. E imagínense ustedes si es que automáticamente siempre y en todo caso se entendiera que el silencio va a ser positivo, es decir, que la solicitud del interesado se va a entender aceptada. Estaríamos todos presentando todos los días solicitudes, buscando el error, buscando que a la administración se le pase el pronunciamiento, ¿verdad? Y por eso es que entonces el legislador trata de buscar un equilibrio. Yo les diría que finalmente la balanza queda desequilibrada
en favor del silencio negativo. Es decir, transcurrido el plazo legal para resolver sin que el organismo de la administración se hubiera pronunciado, la solicitud se entiende rechazada. 4 causales o casos en los que opera el silencio negativo. ¿Cuáles son? Primero, respecto de toda solicitud que afecte el patrimonio público. O sea, ustedes ya podrán darse cuenta que con eso la operatividad del silencio positivo quedó reducida a esto. Porque toda solicitud que toque el bolsillo, es decir, que afecte el patrimonio público, si no es resuelta dentro del plazo legal, se entiende rechazada. En segundo lugar, opera el silencio negativo cuando se hace ejercicio del derecho de petición, consagrado en el artículo 19, número 14 de la Constitución. Si no hay pronunciamiento de la autoridad dentro del plazo respectivo, se entiende rechazada. En tercer lugar, opera el silencio negativo en todos aquellos procedimientos iniciados de oficio por la administración. Es decir, procedimientos iniciados de mutuo propio, de oficio. Tiene bastante sentido porque aquí no hay una solicitud. Si se inició de oficio, es porque no hay una solicitud que le haya dado origen. Opera el silencio negativo. Finalmente, opera el silencio negativo cuando se trata de la solicitud de revisión o impugnación de un acto administrativo. Es decir, cuando pedimos la invalidación o la revocación de un acto, o cuando lo impugnamos a través de algún recurso administrativo, si es que la administración no se pronuncia dentro del plazo, se entiende rechazada la solicitud. Vamos al artículo 65, que es donde están las causales de silencio negativo, fíjense. Artículo 65. Se entenderá rechazada una solicitud que no sea resuelta dentro del plazo legal cuando ella afecte el patrimonio fiscal. Lo mismo se aplicará en los casos en que la administración actúe de oficio, cuando deba pronunciarse sobre impugnaciones o revisiones de actos administrativos, o cuando se ejercite por parte de alguna persona el derecho de petición consagrado en el numeral 14 del artículo 19 de la Constitución Política. En los casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que se certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo legal. El certificado se otorgará sin más trámite, entendiéndose que desde la fecha en que ha sido expedido, empiezan a correr los plazos para interponer los recursos que procedan. Alguien podrá estar pensando y diciendo, ya profesor, pero a ver, si el silencio administrativo está establecido a favor del administrado, ¿qué sentido tiene que opere como silencio negativo? Es decir, que transcurrido el plazo legal para resolver, sin que el organismo se pronuncie, mi solicitud se entienda rechazada. Ah, bueno, porque a partir de ahí, usted pide la certificación al organismo y a partir de ahí usted puede seguir adelante. ¿Cómo? Impugnando administrativamente esa decisión, comillas, decisión negativa, o impugnándola judicialmente, para que el tribunal se pronuncie. En definitiva, muchachos, me evita quedarme de brazos cruzados a la espera de que el órgano se digne, ¿verdad?, a pronunciarse, a resolver. Y así me podría tener, qué sé yo, 6 meses, un año. En todos los demás casos, tampoco son tantos, dado las causales del silencio negativo, en todos los demás casos operará el silencio positivo. Transcurrido el plazo legal para resolver sin que el organismo se haya pronunciado, mi solicitud se entiende aceptada. ¿Cómo opera? Lo explico, después vamos a la norma, ¿vale?
El silencio positivo, muchachos, opera sobre la siguiente base. Transcurrido el plazo legal para resolver una solicitud que haya sido presentada por un administrado, por un interesado, transcurrido el plazo legal para resolver esa solicitud, el interesado puede concurrir ante el órgano que debía resolverla, denunciando el incumplimiento del plazo. Es decir, diciéndole, oiga, qué sé yo, director nacional del Servicio de Impuestos Internos, por decir algo. Le denuncio, vengo a denunciar el incumplimiento del plazo que usted tenía para resolver. A partir de la denuncia del incumplimiento del plazo, surge un nuevo plazo de 5 días para el órgano, para que se pronuncie. Si transcurren esos 5 días sin que el órgano administrativo emita pronunciamiento, si es que transcurren esos 5 días sin que el órgano emita pronunciamiento, se entenderá aceptada la solicitud del interesado, pudiendo ir a pedir la certificación respectiva al órgano. Pongan atención con la redacción del artículo 64 y de ahí vemos si es que hay dudas. Silencio positivo. Transcurrido el plazo legal para resolver acerca de una solicitud que haya originado un procedimiento, sin que la administración se pronuncie sobre ella, el interesado podrá denunciar el incumplimiento de dicho plazo ante la autoridad que debía resolver el asunto, requiriéndole una decisión acerca de su solicitud. Dicha autoridad deberá otorgar recibo de la denuncia, con expresión de su fecha. Miren lo que dice ahora. Y elevar copia de ella a su superior jerárquico dentro del plazo de 24 horas. ¿Para qué debe elevar copia al superior jerárquico? Ah, porque ese superior le puede tirar las orejas. En definitiva, podría haber ahí una responsabilidad por el quebrantamiento del principio de juridicidad. ¿Cuál? No resolver oportunamente, dentro de plazo. Sigo. Si la autoridad que debía resolver el asunto no se pronuncia en el plazo de 5 días contados desde la recepción de la denuncia, la solicitud del interesado se entenderá aceptada. En los casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que se certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo legal. Dicho certificado será expedido sin más trámite. ¿Se entiende, muchachos, cómo entonces la institución del silencio administrativo es también una consecuencia positiva frente a la infracción del principio de legalidad y que en este caso obviamente nos permite reaccionar frente a la inactividad o frente a la actividad tardía del organismo cuando hemos presentado una solicitud? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Ahora, entiéndanme, la actividad o la actuación fuera de plazo del órgano administrativo no se ajusta a derecho, es contrario a la juridicidad. ¿Ok? Pero ojo, en nuestro ordenamiento jurídico, la actuación administrativa fuera de plazo es válida. Es decir, el acto que se dicta fuera de plazo por parte de un órgano administrativo en Chile es válido. Y alguien me dirá, bueno, pero profesor, entonces no logro entender cómo usted me dice que el actuar fuera de plazo es antijurídico, pero la actuación, el acto es válido. Sí, pues muchachos, el acto es válido, pero eso no significa que no se puedan producir otros efectos, como por ejemplo responsabilidad del órgano. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda antes de pasar a las consecuencias negativas respecto del órgano, donde justamente vamos a ver responsabilidad? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Bien, parece que no. Vamos a las consecuencias, ojo, les repito, a las consecuencias positivas que acabamos de ver son ejemplos. Vimos 4 ejemplos. A lo largo del curso vamos a ir viendo otras acciones procesales, otras instituciones, otros mecanismos de distinta naturaleza que nos permiten a nosotros reaccionar frente al quebrantamiento del principio de juridicidad y con ello intentar restablecer esa juridicidad quebrantada. Vamos a las consecuencias negativas. Consecuencias negativas que se distinguen, ¿verdad?
entre consecuencias negativas respecto del órgano y respecto del acto. Vámonos al órgano. ¿Cuál será la consecuencia negativa respecto del órgano? Muchachos, aquí hay que distinguir entre organismo y órgano. El organismo es la institución, la entidad administrativa, entendida como una abstracción jurídica. Ejemplo, la municipalidad es un organismo, el ministerio es un organismo, el servicio público es un organismo, la empresa pública es un organismo, Carabineros de Chile es un organismo, el gobierno regional es un organismo. Pero estos son todos abstracciones jurídicas, son instituciones, muchachos. Es decir, ustedes no ven a ninguno de ellos caminando por la calle o comprando en un kiosco, ¿cierto? Entonces ahí es donde surge la noción órgano. Cuando hablamos de órgano estamos hablando de el titular de las potestades públicas. Es decir, cuando hablamos de órgano estamos hablando de las personas de carne y hueso que son en definitiva quienes son los titulares de la función pública y en definitiva son, diríamos, estas personas naturales quienes actúan por la administración del Estado. ¿Ok? El presidente de la República es un órgano. El alcalde es un órgano. El ministro del Interior es un órgano. Qué sé yo, el abogado de la Municipalidad de Santiago es un órgano. El funcionario que está atendiendo la oficina de información, reclamo y sugerencias es un órgano, etcétera. Y entonces, fíjense ustedes, la pregunta que tenemos que formularnos es, ¿qué pasa cuando el órgano infringe la juridicidad vigente y la responsabilidad aparece de manifiesto? Perdón, me anticipé. La consecuencia negativa aparece de manifiesto en los artículos 6 y 7, inciso final, que nos habla de responsabilidad. Responsabilidad. Y esa responsabilidad, muchachos, puede ser de distintos tipos. A lo menos tenemos 4. Responsabilidad constitucional, mal llamada por algunos políticos. Veamos en qué consiste, muy brevemente. Ustedes tendrán que haber estudiado esta responsabilidad en derecho constitucional, ¿verdad? En Chile es mal llamada responsabilidad política, muchachos, porque la verdad es que el juicio político es más bien propio de los parlamentarismos y no de los sistemas presidencialistas como el nuestro. Allá en los parlamentarismos, en el sistema inglés, por ejemplo, existe el juicio político y la responsabilidad en ese caso del gabinete es política. Acá en Chile, esta responsabilidad constitucional, también llamada por algunos políticos, se hace efectiva a través de la acusación constitucional, ¿verdad? Que está regulada primeramente en el artículo 52, número 2 de la Constitución, donde están reguladas ahí las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Se nos dice que la acusación constitucional puede ser interpuesta por no menos de 10 ni más de 20 diputados. ¿Por qué no menos de 10 ni más de 20? Bueno, un número mínimo, no menos de 10, porque así evitamos, ¿verdad?, de que un solo diputado pueda estar permanentemente interponiendo acusaciones constitucionales contra, ¿verdad?, las autoridades del Estado, porque ello genera inestabilidad, genera desorden. Entonces, 10 para que haya un mínimo de reflexión, de consenso. Y un máximo de 20, ¿por qué? Porque claro, si permitiéramos, muchachos, que lo interpusieran 100 diputados,
Ya después lo que diga la sala de la Cámara da lo mismo. Difícilmente si usted firmó, si usted patrocinó una acusación constitucional, después usted va a decir, ah, no, qué absurda esa acusación que yo firmé. No al lugar. No, obvio, usted en definitiva va a declarar al lugar su propia acusación constitucional. Por lo tanto, un límite de 20 para que después la sala realmente revise y reflexione seriamente el contenido. ¿Verdad? Entonces, artículo 52, número 2, conocer de las acusaciones constitucionales que interpongan no menos de 10 ni más de 20 diputados contra las siguientes autoridades. O sea, no cualquier autoridad puede comprometer su responsabilidad constitucional. Si ustedes miran el artículo 52, número 2, se van a dar cuenta de que son altas autoridades del Estado, y dentro de ellas, fíjense ustedes, son casi todas de tipo político-administrativas, salvo quizás la situación de los ministros de los tribunales superiores de justicia, es decir, ministros de Corte Suprema, ministros de Corte de Apelaciones, pero todos los otros son autoridades de tipo político-administrativas. Presidente de la República, ministros de Estado, Contralor General de la República, generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las fuerzas de la defensa nacional, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, etc. Fíjense ustedes, muchachos, que todas esas autoridades son políticas o administrativas. Bueno, y en cada caso ahí la Constitución va señalando, ¿verdad?, cuál es el abuso de poder, infracción constitucional o delito por el cual puede acusárseles constitucionalmente a cada una de estas altas autoridades. Fíjense cómo no es una responsabilidad puramente política. Se utilizan conceptos jurídicos. Por ejemplo, en el caso del Contralor, notable abandono de deberes. Eso es un concepto jurídico. En el caso de los ministros de Estado, fíjense, por delitos de traición, concusión, soborno, malversación de caudales públicos. Esos son conceptos jurídicos, no políticos. Dejar las leyes sin aplicación. En el caso de los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas, haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. En definitiva, muchachos, eso a ustedes les demuestra de que este no es un juicio puramente político, es más jurídico que político. Pues bien, presentada la acusación constitucional, entonces la sala de la Cámara de Diputados tendrá que declarar si hay o no hay lugar, si hay o no hay fundamento para ello. Si declara que hay lugar, entonces va a pasar al Senado, ¿verdad? El Senado conoce y resuelve como jurado, es decir, como si fuera un tribunal, y debe pronunciarse acerca de la culpabilidad o no culpabilidad me refiero, de la autoridad que haya sido acusada constitucionalmente. Obviamente el Senado puede rechazar la acusación constitucional y aquí no ha pasado nada, pero también puede acogerla. Y en el caso de acogerla es que se hace efectiva esa responsabilidad política o constitucional. ¿En qué se traduce el efecto? La autoridad considerada culpable queda destituida de su cargo. Y además, no puede, o más bien, además queda inhabilitada para el ejercicio de cargos o funciones públicas por un plazo de 5 años, sean de elección popular o no lo sean. 5 años de inhabilidad para el ejercicio de cargos o funciones públicas. Ahora, si ustedes miran ahora el artículo 53, número 1, que es el que refiere a la competencia del Senado para conocer y resolver estas temáticas, nuevamente uno logra apreciar, muchachos, que lo que aquí está es un juicio
con un componente más jurídico que político. Por favor, pongan atención a lo siguiente. Artículo 53, número 1. Son atribuciones exclusivas del Senado. 1. Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados entable con arreglo al artículo anterior. Perfecto. Miren, el Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. Hay un juicio ahí jurídico. Es verdad, tiene elementos políticos, pero es esencialmente jurídico. Luego nos dice el efecto. Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de 5 años. Finalmente, miren lo que dice en el inciso final. Súper importante porque esto nos demuestra la lógica jurídica, o más jurídica que política, de esta responsabilidad constitucional. El funcionario declarado culpable, luego de la acusación constitucional, será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares. En definitiva, la Constitución está pensando que luego de que es destituida, ¿verdad?, una autoridad en virtud de una acusación constitucional, como es un juicio más civil, más jurídico que político, claro, la Constitución dice, bueno, y después esa autoridad usted llévela a la justicia penal, si es que ha cometido algún delito, para que sea sancionada penalmente, y llévela a un tribunal civil para que, en definitiva, si es que ha cometido, ¿verdad?, algún hecho que ha causado daños o perjuicios al Estado o a particular, para que responda civilmente. En la práctica, muchachos, yo al menos no conozco ninguna de las recientes acusaciones constitucionales que han prosperado, donde después a esa autoridad se le haya llevado a los tribunales penales o a los tribunales civiles. ¿Por qué? Porque posiblemente el Congreso Nacional dijo, o el Senado más bien, dijo, no, esta autoridad cometió, voy a inventar, el delito de sedición, de concusión, de traición, de malversación de fondos públicos, destituido. Y a lo mejor, y lo más probable, es que después un tribunal penal va a ser mucho más riguroso, muchachos. O sea, el tribunal penal no va a resolver con el estómago. Por lo tanto, va a revisar que efectivamente ese tipo penal esté configurado. Y adivinen lo que va a pasar, pues lo más probable es que lo absuelva. Lo mismo desde el punto de vista de un juicio civil, donde se intenta hacer efectiva una responsabilidad patrimonial de esa autoridad. ¿Qué es lo que les quiero decir, muchachos? Que en muchos casos, y lamentablemente en Chile, la acusación constitucional ha sido utilizada como un mecanismo de presión política del Congreso al Ejecutivo, y no realmente como lo que es en definitiva, ¿verdad?, un mecanismo para hacer efectiva una responsabilidad constitucional de carácter eminentemente jurídica y con un componente político. En Chile se ha utilizado prácticamente como una acción o como un mecanismo de responsabilidad puramente política, de desacuerdo o de desaprobación frente a una decisión o frente a una gestión de una autoridad. Y esa no es, repito, la finalidad intrínseca de la acusación constitucional prevista en nuestra Constitución. Y es una cuestión que hay que revisar de cara eventualmente a un nuevo texto constitucional y de cara al régimen político, régimen de gobierno que se vaya a consagrar. ¿Ok? Me quedan 2 minutos y alcanzo a referirme al segundo tipo de responsabilidad. Responsabilidad penal, muchachos. Claro. Si es que el hecho que infringe la juridicidad, es decir, la conducta del órgano que infringe la juridicidad, es constitutivo de delito, lógicamente surgirá una responsabilidad penal.
Ahora, ojo muchachos, no estoy pensando en el funcionario que comete un delito de manejo bajo estado de ebriedad, porque el día viernes, ¿verdad?, salió a carretear, ni tampoco estoy pensando en el funcionario que, no sé, golpea a eh, un tipo en la calle y comete el delito de lesiones. No, no, no. Estoy pensando en el órgano que incurre en una categoría especial de delitos que está regulada en el Código Penal. Así como la responsabilidad constitucional ustedes tienen que haberla estudiado en Derecho Constitucional, en Derecho Penal, parte especial, que creo que está en cuarto año, ustedes van a estudiar los delitos y van a ver que dentro del Código Penal hay una categoría de delitos que se denominan delitos funcionarios o delitos de agente público calificado, que son delitos que, para que se configuren típicamente, solo pueden ser cometidos por quien tiene la calidad de funcionario público. Es decir, yo no puedo cometerlo ni ninguno de ustedes porque no se configura típicamente, porque el sujeto activo tiene que ser funcionario público. Y es más, el Código Penal define en el artículo 260, si mi memoria no me falla, qué se entiende por funcionario público para efectos penales. Y dicho sea de paso, la definición que ahí se da de funcionario público es mucho más amplia que la que nosotros tenemos en el derecho administrativo. Mucho más amplia. ¿Ok? Bueno, ¿y de qué delitos estamos hablando? Ejemplos. Malversación de caudales públicos, fraude al fisco, exacciones ilegales, aplicación diferente, cohecho, concusión, sedición, traición, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se hace efectiva esa responsabilidad penal? Bueno, obviamente en Chile se persigue por el organismo que tiene a su cargo la persecución penal pública, es decir, el Ministerio Público, ante los tribunales penales competentes, juzgado de garantía, tribunal de juicio oral en lo penal según corresponda, pudiendo, ¿verdad?, después llegar a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema a través de un recurso de nulidad. ¿En qué se traduce esa responsabilidad penal en el evento de que el tribunal condene a ese órgano? Bueno, por regla general, en una pena privativa o restrictiva de libertad. Sabemos que no todas son privativas o restrictivas de libertad, pero regla general, una pena privativa o restrictiva de libertad. ¿Vale? Disculpe, me pasé un minuto, no, dos ahora. Lo vamos a dejar hasta aquí. Mañana a las 3:30 nos volvemos a ver y vamos a ver responsabilidad disciplinaria, responsabilidad patrimonial y nos vamos después a las consecuencias negativas respecto del acto. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna consulta antes de terminar? No, profe, ninguna. Muchas gracias, Marión. Bien, chiquillos, que tengan un excelente día entonces y nos vemos mañana para terminar la semana a las 15:30 horas. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Chao, gracias.